¿Cuál o cuáles fueron pues los portentos celestes que tanto impactaron a los magos? Lo más probable es la acción de los peces, Piscis, en el año 7 a.C. Entonces, estamos bien de tiempo. Bueno, sucedió una cosa curiosa que se llama una conjunción triple. Júpiter y Saturno están cruzando el cielo lentamente, se aproximan una vez, se separan, Júpiter se adelanta, después vuelven a acercarse, se separan una segunda vez y tienen una tercera y última aproximación. A simple vista no habría sido tan espectacular. No fue tan espectacular porque Saturno no es tan brillante. Es una estrella brillante, pero tan llamativa no. Pero si eres un rey mago, si eres un astrólogo, habría sido realmente significativo. Y primer clasificado, Alberto Díaz. La conjunción triple, de hecho, no era más que el anuncio del fenómeno que iba a venir después. Pista.